Muy buenos días, apreciados oyentes. Hoy 10 de febrero, ¿cómo amanecimos? Espero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que todos estemos muy bien. Para hoy, en este día, vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Tengo un sueño. En 1964, a los 35 años de edad, Martin Luther King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su constante apelación a la no violencia y por la lucha por los derechos civiles. Él fue el principal impulsor de la histórica marcha en Washington, en la que el 28 de agosto de 1963 participaron 200,000 personas ante la multitud, y en la escalinata del monumento de Abraham Lincoln pronunció aquel emotivo discurso del que cabe que destaquemos los siguientes aspectos. Sueño que algún día la gloria de Dios sea revelada y se una todo género humano. No estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que la justicia fluya como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Sé que algunos han venido mediante grandes pruebas y tribulaciones. No sigamos abatidos en el valle de la desesperación. A pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño profundamente arraigado. Sueño que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño en un oasis de la libertad y la justicia. Por eso, que resuene la libertad. Así podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos, cristianos, musulmanes, budistas, hinduistas, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del antiguo himno: libres al fin, gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Resulta conmovedor pensar en los ideales que impulsaron a soñar y a actuar a Martin Luther King. Pero más conmovedor resulta pensar en el sueño de Dios cuando todos los muros de separación caerán, cuando todos seamos uno, cuando la esclavitud del pecado finalice y recibamos el premio Nobel de la corona de la vida. Pablo dice que todos los seres humanos estamos en desgracia por el pecado, porque penetró en la raza humana. Perdimos la imagen de Dios y para que la recuperemos, fuimos redimidos. Este término redención viene del latín redimere. Re significa de nuevo y mere significa comprar de nuevo. Y este término se aplicaba al pago para obtener la libertad de un esclavo o de un cautivo de las guerras. Bíblicamente hablando, la palabra redención también significa recomprar, rescatar algo que se está vendiendo o alguien o algo que está hipotecado, que está detenido mientras no se pague una deuda que se debe. La redención tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo, porque en la palabra Goel, esta palabra significa redimir y la encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Si ustedes recuerdan, cuando Dios le envía a Moisés a Egipto delante de Faraón para que deje ir a su pueblo, allí Jesús se presenta como el Goel. Goel, en la palabra de Dios, significa
una persona que tiene un ascendiente común. Es decir, tengo que ser un familiar en línea directa. Y también significa aquella persona que puede tomar la justicia en sus propias manos a fin de vengar a quien atenta contra su ser amado. En este sentido, cuando Moisés va delante de Faraón, es el mismo Yahvé el que se presenta y es el pariente más cercano de su pueblo Israel, que está siendo oprimido y que está siendo esclavizado en Egipto. Cuando perdieron su libertad, Jesús mismo, Yahvé, los rescató y les hizo justicia. El antiguo patriarca Job se quejó que nadie vino a rescatarlo. Su fe es vista alcanzando y proclamando que el Señor proveerá. En Job capítulo 19, versículo 25, él dice las siguientes palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La esperanza de Job observó la venida del Mesías y afirmó su fe en que su Redentor vendría a la tierra. ¡Qué hermoso! ¿Sabes que según los investigadores, el libro de Job es el primero que se escribió? Y este hombre solo había escuchado de oídas nada más quién era Dios, pero internalizó en su propia vida el poco conocimiento que tenía de Dios y lo practicó y creyó en ese amor y en esa verdad que para ese momento era difícil creerla, en la verdad de que un día Jesús vendría a rescatar a la humanidad. Una de las cosas más lindas que me gusta comentar con mis hijos era precisamente que Jesucristo es nuestro superhéroe, porque sí, querido, Él vino a este mundo voluntariamente para rescatarnos de la esclavitud del pecado, de la maldad, para hacernos justicia, porque hubo alguien que nos violentó a nosotros, que violentó nuestro mundo. Es el enemigo de todas las personas, que robó el imperio que se le había sido encomendado a Adán. A Adán se le dijo que todo iba a ser puesto bajo su potestad, bajo su competencia. Pero Adán se la cedió al príncipe de este mundo, porque el príncipe de este mundo es el enemigo, querido. Por eso es que fue necesario que viniera alguien de donde nosotros descendiéramos directamente, un Goel. Nuestro Goel es Jesucristo. Perdón. En las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos también en el libro de Ruth la hermosa historia de Noemí. Esta mujer, por una hambruna que hubo en Jerusalén, tuvo que ir a otras tierras, a Moab. Estando allí, ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Quedó sin nada. Y sucedía que en la cultura hebrea, cuando una mujer ya no tenía a su esposo ni a un hijo, quedaba prácticamente en la miseria, en la calle. Y vivía precisamente de las limosnas, de la misericordia de otros. Pero de vuelta a Jerusalén, una de sus nueras la acompaña, que es Ruth. Y allí encuentran a un pariente cercano. Y cuando ya están trabajando en las viñas del pariente cercano que se llamaba Boz, bueno, deciden que inclusive la casa que había en Jerusalén de Noemí tenía que venderse y solamente podía ser rescatada por un pariente cercano. Pero el que rescataba las propiedades también tenía que rescatar a la mujer que quedó viuda y tenía que casarse con ella para que hubiera descendencia. Entonces Boaz lo hizo y de ahí desciende la línea de Jesucristo. 4 cosas son importantes para que una persona pudiera redimir a otra persona, es decir, recomprarla, rescatarla. Número 1, debía ser un pariente cercano. Número 2, debía ser capaz de redimir, es decir, no tener impedimentos, tener solvencia económica. Debía estar dispuesto a redimir, que nadie lo obligara. Ahí cuando Boaz se casa con Ruth, había otro pariente más cercano, pero él quería sí
las pertenencias, pero no quería redimir a la mujer. Entonces Booz sí quería rescatar las pertenencias de Noemí y también poder dar descendencia y honor casándose con Ruth. El otro punto que uno debería de cumplir para poder redimir y rescatar es que la redención está completa cuando el precio está pagado completamente. Nosotros, querido oyente, también tuvimos un pariente cercano que vino a rescatarnos, a recomprarnos, porque nosotros éramos de Dios por creación. Él nos creó, Él nos hizo, pero Adán cedió todo al enemigo de nosotros, a Satanás, la serpiente antigua. Por eso tuvo que Jesús venir a encarnarse, a ser humano. Él no fingió ser humano, Él fue 100% también ser humano, pero sin pecado. ¿Para qué? Porque tenía que ser de la misma línea de ascendencia para poder redimir. Debía ser capaz de redimir. Y en nuestro Señor, Él es rico, Él es el Rey del universo. Él estaba solvente. No podía ser cualquier ángel o cualquier otra persona, o un querubín, un serafín. No, un arcángel. Ninguno de ellos podía venir a rescatar a la humanidad. Tenía que ser alguien que tuviera ese honor. Debía de estar dispuesto a redimir. Y sabes, a Jesús, Él se ofreció voluntariamente en el don gratuito de su propia vida para librarte a ti y a mí del pecado, de la carga, de la opresión, para podernos purificar, para podernos adoptar como hijos, porque nosotros ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, querido. Ya no teníamos derecho a nada, pero Dios nos vino a rescatar, a recomprar. Nos perdonó, nos ha justificado ante Dios el Padre. Nos ha dado la herencia de vida eterna. Nos ha sellado, querido. Sellado para que cuando tú decides aceptar a Jesucristo como tu Salvador y haces un pacto de amor con Él, tú entras a ser heredero también de la vida eterna y de ver la gloria del Señor. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, querido. Él fue tentado en todo. Padeció en carne propia. En todo fue tentado, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Puedes confiar en Él plenamente. La redención era la recompra, querido, de un esclavo, de un cautivo perdido totalmente, que perdió su libertad. En ambos casos había un precio que pagar. No lo pagaba el esclavo ni el cautivo, lo pagaba el Goel, es decir, el pariente cercano. Jesús es nuestro hermano mayor, el que nos representa, el que vino a hacerse cargo de nuestra culpa, el que vino a pagar la fianza de nuestro pecado. Jesús es nuestro pariente más cercano, nuestro redentor. Hemos sido comprados a un precio infinito para Dios, pero gratuito para nosotros. Él tiene el poder de redimirnos del pecado, de libertarnos, cualquiera sea la esclavitud que nosotros tengamos. Dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Por amor a nosotros, Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Es maravilloso, querido, poder tomar estas palabras y hacerlas propias, internalizarlas en nuestra vida y vivirlas. No seguir cautivos, sufriendo las penurias. Seguir viviendo una vida como que nosotros somos una cosa, ¿no? Tú eres un bello ser humano, creado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tienes un valor inmensurable, no precio de dinero, querido. La sangre preciosa de Cristo es tu precio. No eres cualquier cosa. No, no, no. Afuera con eso. Tú tienes un valor inmensurable que te lo da el amor de Jesucristo, porque te amó tanto que no pensó dos veces, querido, en venir a sufrir todo lo que tenía que sufrir para poderte rescatar y darte vida en abundancia. En esta mañana, querido, me gustaría que pensaras en el nombre del Señor, en el valor grande que tú tienes a los ojos de Jesucristo. Eres bellísimo, eres bella. No importa
tu color, tu origen étnico, tu posición social, económica, política. Nada de eso importa al Señor. Para el Señor fuiste de gran estima, querido, de gran valor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para rescatarte, querido. No desprecies este ofrecimiento y este sacrificio inmensurable que Jesucristo ya hizo por ti. Ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Tú no tienes que estar cargando o pagando. Ya Jesús vino a vengarte. ¿Sabes de quién te vengó? Del enemigo de las almas, que es Satanás. Porque Satanás vino a arrebatar lo que no era de Él, a usurpar un lugar que no le correspondía. Él es el príncipe de este mundo, pero en la cruz del Calvario, Cristo te libertó y te volvió a comprar a precio precioso de sangre. Qué hermoso es, querido, que tú puedas hacer propias estas palabras y las maravillosas promesas que el Señor te hace. Fuiste comprado por precio. Glorifiquemos entonces a nuestro Señor Jesucristo. Tienes un gran valor, querido. No permitas que el enemigo te aplaste y pisotee tu dignidad, porque tú eres un hijo, una hija de Dios que tiene promesa de herencia eterna. Tómala, agárrala. No permitas que el enemigo, por todas las cosas que suceden en este mundo, te llene de miseria tu mente. Permítele a Jesús que te liberte. Él ya te compró. Solo falta que tú aceptes ese sacrificio, esa redención gratuitamente. Que el Señor te bendiga poderosamente y puedas en este día aceptar esa redención que Cristo te da de manera gratis. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, nos encontraremos en otra ocasión. Amén.